Cuando hablamos de asesinos en serie, entramos en un terreno oscuro y aterrador donde el mal se manifiesta de las maneras más perturbadoras. En este video exploraremos los casos más impactantes, desde el monstruo de los Andes hasta el enigma del coleccionista de huesos de West Mesa. Acompáñanos en este recorrido por la mente de algunos de los criminales más notorios, quienes, a pesar de sus atroces crímenes, han logrado evadir la justicia. Desde Sudamérica hasta Estados Unidos y Japón, descubrirás historias que te helarán la sangre. Número 1. Pedro López, el monstruo de los Andes. Para iniciar este viaje al horror, comenzamos con Pedro López, conocido como el monstruo de los Andes. Este infame asesino en serie aterrorizó a Colombia, Ecuador y Perú durante los años 70, aprovechando la agitación política y social de la región para perpetrar sus crímenes con una impunidad espeluznante. López, un depredador metódico y calculador, seguía a sus víctimas, generalmente niñas, durante varios días, observando cada detalle de sus rutinas, identificando sus puntos vulnerables y esperando el momento exacto para atacar. Su objetivo no era solo matar, sino infligir un sufrimiento inimaginable. Una vez que había seleccionado a su presa, la secuestraba y la conducía a zonas apartadas, donde desataba toda su brutalidad, agrediéndolas sexualmente antes de estrangularlas y dejar sus cuerpos en la inmensidad de los Andes. Este ciclo macabro se repitió decenas, si no cientos de veces, mientras las autoridades atribuían estas desapariciones a la trata de personas o a la violencia generalizada de la época. Esto le permitió a López continuar su ola de crímenes sin ser detectado durante mucho tiempo, aumentando el número de víctimas y profundizando el terror en las comunidades afectadas. En la ciudad de Sábato, Ecuador, las desapariciones se hicieron tan frecuentes que los lugareños comenzaron a hablar de Lapistaco, una figura mítica que, según se decía, mataba para conseguir grasa humana. Sin embargo, lo que no sabían es que el verdadero monstruo caminaba entre ellos, disfrazado de comerciante, camuflándose en la cotidianidad del mercado local. Fue en 1990 cuando López finalmente fue capturado en Ambato, Ecuador, tras un intento fallido de secuestro que terminó con su detención gracias a la intervención de un grupo de valientes comerciantes locales. Durante su interrogatorio, López confesó haber asesinado a más de 100 niñas y en un acto de frialdad inimaginable, guió a la policía hasta una fosa común donde se encontraron los restos de 53 de sus víctimas. Este hallazgo macabro reveló la magnitud de su depravación y dejó al mundo en estado de shock. El desenlace de esta historia es tan escalofriante como su desarrollo. López fue condenado a 16 años de prisión, una pena que, aunque sorprendentemente leve para los estándares actuales, representaba la máxima condena en Ecuador en ese momento. Tras cumplir 14 años de su condena, fue liberado por buena conducta en 1994, una decisión que provocó indignación tanto a nivel nacional como internacional. López fue deportado a Colombia, donde fue brevemente detenido por un asesinato cometido 20 años antes, pero fue liberado nuevamente por falta de pruebas. En 2002 fue declarado sospechoso de una nueva ola de asesinatos en Colombia, pero las autoridades no lograron localizarlo. A día de hoy se rumorea sobre su posible muerte, aunque no se ha confirmado nada, y López podría seguir vivo, representando una amenaza latente para la sociedad, un recordatorio perturbador de que el mal puede seguir acechando desde las sombras sin ser visto ni detenido. Número 2. El coleccionista de huesos de West Mesa. Ahora nos adentramos en el oscuro y enigmático caso sin resolver del coleccionista de huesos de West Mesa, un misterio que sacudió la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, en el año 2009 y que sigue atormentando a la comunidad hasta hoy. Este caso comenzó de manera inesperada cuando una mujer que paseaba a su perro por el árido y desolado terreno de West Mesa hizo un descubrimiento macabro, un hueso humano sobresaliendo del suelo. Lo que debía ser un paseo rutinario se convirtió rápidamente en el primer indicio de una tragedia mucho mayor. Cuando las autoridades llegaron al lugar y comenzaron a investigar, lo que encontraron fue aterrador. Los restos de 11 mujeres, una de ellas embarazada, enterrados en tumbas improvisadas a lo largo del desolado terreno.
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 32 años, habían desaparecido entre 2001 y 2005, y muchas de ellas compartían un trágico denominador común. Eran mujeres que habían tenido problemas de adicción a las drogas y que estaban involucradas en el trabajo sexual, lo que las hacía especialmente vulnerables a los ataques de un agresor que hasta entonces había pasado desapercibido. La revelación de las identidades de las víctimas dejó a la comunidad de Albuquerque en estado de shock, y la noticia se propagó rápidamente, sembrando el miedo y la desesperación entre los residentes. Entre las víctimas se encontraba Jamie Varela, una niña de apenas 15 años que había desaparecido junto con su prima Verónica Romero, quien había sido reportada como desaparecida el día de San Valentín de 2004. La gravedad del caso y la creciente presión de la opinión pública llevaron al Departamento de Policía de Albuquerque a lanzar una investigación a gran escala. Con la esperanza de encontrar al culpable, los investigadores revisaron exhaustivamente los informes de personas desaparecidas, cruzaron bases de datos de ADN y llevaron a cabo cientos de entrevistas. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, las esperanzas de una pronta resolución del caso se desvanecían. Otro sospechoso fue Joseph Blea, un conocido delincuente sexual de la zona, vinculado a una serie de violaciones en las inmediaciones del lugar del entierro. Sin embargo, a pesar de que su perfil parecía coincidir con el del posible asesino, no se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con los asesinatos. A lo largo de la investigación, cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, y el caso sigue sin resolverse. Hoy, más de una década después, el misterio del coleccionista de huesos de West Mesa permanece abierto, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y una comunidad que sigue buscando justicia para las mujeres cuyas vidas fueron truncadas de manera tan brutal. Número 3. El maníaco del arco iris de Brasil. Cruzando el continente hacia Brasil, llegamos a un caso que aterrorizó a la comunidad y sacudió profundamente a la nación: el del maníaco del arco iris. Entre julio de 2007 y agosto de 2008, la ciudad de Carapicuíba se vio envuelta en una serie de asesinatos brutales que dejaron a la comunidad en un estado de pánico constante. En un periodo de poco más de un año, 13 hombres homosexuales fueron asesinados en el Parque Patouris, un lugar que pasó rápidamente de ser un espacio de recreo y encuentro para la comunidad local a convertirse en un sitio de horror y tragedia. El terror comenzó el 28 de julio de 2007, cuando se encontró el cuerpo sin vida de un hombre, brutalmente asesinado a quemarropa. Las víctimas, todas ellas miembros de la comunidad gay local, fueron asesinadas con un patrón similar, lo que hizo evidente que un asesino en serie estaba actuando en la zona. Estos crímenes, de una brutalidad escalofriante, no solo atentaban contra la vida de individuos inocentes, sino que también buscaban sembrar el miedo y el terror en una comunidad ya marginada y vulnerable. La policía local llegó rápidamente al lugar del primer asesinato, acordonando la zona mientras los equipos forenses peinaban cada centímetro del terreno en busca de pistas que pudieran llevarlos al asesino. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las pruebas forenses resultaron ser escasas. El asesino era meticuloso, no dejaba rastro alguno, lo que dificultó enormemente el trabajo de los investigadores. A medida que los crímenes se repetían, la presión aumentaba y el hambre de información del público se hacía insaciable. Fue en este contexto que la prensa acuñó el término maníaco del arco iris, buscando un titular impactante que resumiera el horror y la tragedia de estos crímenes. En medio de la vibrante y diversa cultura LGBTQ de Brasil, surgieron diversas teorías sobre la identidad del asesino. Muchos creían que se trataba de una persona con un profundo odio hacia los homosexuales, alguien que conocía bien la zona y que se sentía cómodo ejecutando sus crímenes en la oscuridad de la noche. Sin embargo, la investigación se enfrentó a numerosos desafíos. Los informes balísticos indicaron que se había utilizado un revólver calibre 38, un arma común en Brasil, lo que dificultó su rastreo. Además, se exploraron varias líneas de investigación, desde la posibilidad de un grupo de odio organizado hasta la hipótesis de un asesino en serie con antecedentes militares. Finalmente, en diciembre de 2008, la policía creyó haber encontrado a su hombre.
arrestaron al sargento retirado de la policía estatal, Giro Francisco Franco, tras las declaraciones de varios testigos que lo implicaban en uno de los asesinatos. Sin embargo, después de un largo proceso judicial, Franco fue declarado inocente en 2011. Esta absolución dejó a la comunidad desconcertada y al verdadero asesino en libertad, sin que hasta la fecha se haya identificado al responsable de estos crímenes atroces. Este caso, que refleja no solo el horror de los crímenes cometidos, sino también las dificultades y frustraciones de una investigación que no logró encontrar justicia para las víctimas, sigue siendo una herida abierta en la historia criminal de Brasil. Número 4. El asesino en serie de la I-70 en Estados Unidos. Ahora, dirijámonos al medio oeste de Estados Unidos, donde un depredador, conocido como el asesino en serie de la I-70, dejó un rastro de terror a lo largo de un extenso tramo de la autopista en 1999. Este asesino no identificado atacó a empleados de pequeños negocios cerca de la autopista interestatal con una precisión escalofriante, llevándose 6 vidas. El primer asesinato conocido fue el de Robin Fuldauer, un empleado de una zapatería de 26 años en Indianápolis, Indiana, el 8 de abril de 1992. La tienda, situada cerca de la I-70, se convirtió en la primera escena del crimen de una serie de asesinatos que atormentarían al medio oeste. El agresor continuó su viaje asesino hacia el este y el 27 de abril, Michael McCown, de 40 años, fue asesinado en la tienda de cerámica de su madre en Terre Haute, Indiana. La proximidad de la tienda a la I-70 y la forma de la muerte de Michael siguieron el patrón de los asesinatos anteriores. Los investigadores observaron la preferencia del asesino por las tiendas pequeñas, su selección de víctimas que a menudo trabajaban solas y el uso de un arma de fuego del calibre 22. A medida que avanzaba mayo, la masacre no daba señales de detenerse. El 3 de mayo, Nancy Kitzmiller, de 24 años, fue encontrada en una zapatería en St. Charles, Missouri, otra víctima de esta serie de asesinatos brutales. 2 días después, el 5 de mayo, Sarah Blessing, de 37 años, corrió una suerte similar en una tienda de regalos en Raytown, Missouri. A medida que aumentaba el número de cadáveres, las agencias policiales de varios estados se vieron enredadas en una compleja red de investigaciones interestatales, enfrentándose a profundos desafíos debido a la naturaleza esquiva del asesino. El asesino en serie de la I-70 aparentemente había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, dejando tras de sí un legado de miedo y preguntas sin respuesta. A pesar de los esfuerzos conjuntos, no se obtuvieron pruebas suficientes y la investigación se ralentizó, dejando este caso como uno de los enigmas más perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Número 5. El asesino de la máquina expendedora en Japón. Continuando nuestro recorrido por los casos más perturbadores, llegamos a Japón, un país que en 1985 fue sacudido por una serie de envenenamientos indiscriminados que dejaron a la policía local sin pistas y a la población sumida en el miedo. Este caso, que rápidamente se convirtió en uno de los más escalofriantes de la historia criminal japonesa, comenzó el 30 de abril de 1985 en Fukuyama, Hiroshima. Un día como cualquier otro, un camionero de 45 años, siguiendo su rutina habitual, recogió una botella de jugo de Oronamin C, enriquecido con vitamina C, que había quedado sobre una máquina expendedora. Lo que parecía un acto cotidiano, inocente y sin importancia, se convirtió en un hecho trágico cuando el hombre, tras beber el jugo, cayó gravemente enfermo y falleció un mes después. El shock inicial se convirtió en horror absoluto cuando los análisis médicos revelaron que el jugo contenía dicloruro de paraquat, un herbicida altamente tóxico utilizado comúnmente para controlar las malas hierbas. Este veneno devastador tiene la capacidad de destruir el cuerpo humano en cuestión de días, horas o incluso minutos, dependiendo de la cantidad ingerida. Meses después, el 11 de septiembre, otra víctima, Haruo Otsu, corrió la misma suerte. Haruo, al igual que la primera víctima, bebió una botella de Oronamin C que había obtenido como parte de una promoción de la Otsuka Pharmaceutical Company. Esta vez, el miedo comenzó a apoderarse de la población, ya que se hacía evidente que algo muy siniestro estaba ocurriendo.
La serie de envenenamientos se extendió por varias prefecturas de Japón, cobrando la vida de 12 personas en total. La naturaleza aparentemente aleatoria de los ataques dejó a las autoridades perplejas. A pesar de una exhaustiva investigación, la policía llegó rápidamente a un punto muerto. No había pistas suficientes, ni declaraciones de testigos, ni pruebas de ADN que pudieran llevar a la identificación del autor de estos crímenes. Además, la ubicación aleatoria de los incidentes y la falta de conexiones claras entre las víctimas hicieron prácticamente imposible encontrar un móvil claro que explicara los crímenes. La comunidad, asustada y desconfiada, exigía respuestas que simplemente no estaban disponibles. En respuesta a la creciente preocupación pública y al temor de que estos envenenamientos pudieran continuar, la Policía Nacional de Japón inició una campaña a gran escala para advertir a la población de los peligros potenciales. Se instó a los ciudadanos a inspeccionar cuidadosamente las bebidas que compraban en las máquinas expendedoras antes de consumirlas, un paso crucial para evitar más tragedias. Esta medida de seguridad, aunque efectiva en cierto grado, no pudo borrar el miedo que ya se había arraigado profundamente en la sociedad japonesa. Aunque han pasado casi 4 décadas desde que estos crímenes atroces ocurrieron, el asesino sigue sin ser identificado. En un intento por asegurar que este caso no quede impune, en 2010, Japón tomó una medida significativa al abolir la prescripción de los delitos de asesinato. Esto significa que, si algún día se identifica al asesino, se lo podría procesar sin importar cuántos años hayan pasado desde los crímenes. Este caso sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo un acto cotidiano, como comprar una bebida en una máquina expendedora, puede convertirse en un hecho mortal, y de cómo la justicia, aunque tardía, aún podría alcanzar a quien cometió estos crímenes. La historia del asesino de la máquina expendedora no solo refleja la vulnerabilidad de la vida humana ante actos de maldad inexplicable, sino también la importancia de la perseverancia en la búsqueda de justicia, incluso cuando el tiempo parece estar en contra. Japón, un país conocido por su seguridad y orden, se vio enfrentado a una realidad sombría que reveló que la amenaza puede estar oculta en los lugares más inesperados. Número 6. El maníaco de Danilovsky en Rusia. Cruzando el continente hacia Rusia, nos encontramos con uno de los casos más escalofriantes y enigmáticos que han desconcertado a las autoridades durante años, el del maníaco de Danilovsky. Este asesino en serie no identificado es sospechoso de haber cometido al menos 7 asesinatos entre 2004 y 2007 en la ciudad industrial de Chernipovets, ubicada en el Óblast de Vologda. La brutalidad y la aparente aleatoriedad de sus crímenes han dejado perplejas a las fuerzas del orden, que han reunido 18 volúmenes de pruebas y han interrogado a unas 200 personas en un esfuerzo por identificar y capturar al responsable de estas atrocidades. El apodo del maníaco de Danilovsky surgió a raíz de 3 asesinatos cometidos en 2008 en un sitio de construcción abandonado en la calle Danilovsky, un lugar que, en su tiempo, fue testigo de la espantosa violencia desatada por este asesino. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en condiciones tan horribles que el caso rápidamente capturó la atención de los medios locales y nacionales. A medida que el miedo se apoderaba de la comunidad, la alcaldía de Chernipovets decidió ofrecer una recompensa de 500.000 rublos por cualquier información que condujera a la captura del asesino. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha reclamado esta recompensa, lo que sugiere que el asesino ha logrado eludir la justicia de manera impresionante. A pesar de los esfuerzos incansables de las autoridades para resolver este caso, hasta el día de hoy no se ha identificado a ningún sospechoso concreto. El Comité de Investigación Local ha sugerido que, suponiendo que el asesino aún esté vivo, tendría entre 58 y 73 años y podría tener calvas, una descripción basada en los perfiles de edad de los individuos que podrían haber cometido estos crímenes en el periodo mencionado. Esta falta de progresos ha llevado a la desesperación tanto a los investigadores como a los familiares de las víctimas, que continúan esperando justicia. En diciembre de 2023, el periódico local Chernipovetskaya Istina informó que la policía había comenzado a tomar muestras de ADN de residentes varones mayores
que coincidían con el perfil de edad sugerido del asesino. A pesar de este esfuerzo, las autoridades no han logrado avances significativos en la investigación. El caso sigue siendo un misterio profundo, con el asesino todavía en libertad, o al menos sin haber sido identificado y procesado. Este caso no solo destaca la brutalidad de un individuo que ha logrado escapar del radar de la justicia durante años, sino también las limitaciones y frustraciones que las fuerzas del orden pueden enfrentar cuando se encuentran con un asesino tan astuto y elusivo. Número 7. El estrangulador del este en Estados Unidos. Ahora, nos trasladamos a la costa este de Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Atlantic City, un lugar conocido por su vibrante vida nocturna, casinos y playas. Sin embargo, en 2006, esta ciudad se vio sacudida por una serie de crímenes macabros que cambiarían para siempre la percepción de seguridad en la región. El estrangulador del este sembró el terror en esta comunidad costera, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más enigmáticos de la historia reciente de Estados Unidos. El horror comenzó en noviembre de 2006, cuando los cuerpos de 4 mujeres fueron descubiertos en una zanja de drenaje detrás del Golden Key Motel. Las víctimas fueron encontradas alineadas, todas mirando hacia el este, un detalle que daría lugar al apodo del asesino. Cada una de las mujeres estaba parcialmente vestida, sin zapatos ni calcetines, y con la cabeza vuelta hacia el este, lo que sugiere un posible ritual o una firma macabra que el asesino dejó en cada escena del crimen. La disposición de los cuerpos y la repetición del mismo modus operandi en cada asesinato añadieron un aire de ritualismo y premeditación que hizo que el caso fuera aún más inquietante. Las víctimas, identificadas como Barbara Bridow, Molly Jan Dilts, Kim Raffo y Tracy Ann Roberts, todas ellas habían luchado contra la adicción y en su desesperación por sobrevivir se habían visto obligadas a recurrir al trabajo sexual en Atlantic City. Este hilo conductor entre las víctimas apuntaba a un posible motivo para los asesinatos, pero también planteaba desafíos significativos para la investigación. A pesar de las similitudes en los estilos de vida y circunstancias de las víctimas, la investigación se topó con numerosos obstáculos. Los detectives entrevistaron a una multitud de personas, incluidas personas cercanas a las víctimas, otros trabajadores sexuales y varios sospechosos locales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, ninguna pista definitiva emergió, y cada línea de investigación parecía terminar en un callejón sin salida. Con el paso de los meses, la falta de avances significativos llevó a que el caso comenzara a enfriarse, mientras el estrangulador del este seguía en libertad, dejando una estela de miedo y preguntas sin respuesta en la comunidad. A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías y especulaciones sobre la identidad del estrangulador. Algunos investigadores y residentes locales creen que el asesino podría haber sido un vecino que conocía bien la zona y las rutinas de las víctimas, lo que le habría permitido acecharlas y atacar sin levantar sospechas. Otros, por otro lado, sugieren que podría haber sido un transeúnte, alguien que se movía por la región sin ser detectado, lo que explicaría la falta de pistas claras que lo conectaran con los crímenes. A pesar de estas teorías, no se han realizado arrestos, y el caso sigue sin resolverse más de 15 años después de los asesinatos. La búsqueda de justicia para las víctimas continúa, y la comunidad de Atlantic City no ha perdido la esperanza de que algún día se resuelva este caso. Número 8. El estrangulador de Chicago. Avanzando en nuestra lista de los crímenes más perturbadores, nos dirigimos a Chicago, una ciudad que ha sido acosada por una serie de asesinatos durante las últimas 2 décadas, todos ellos compartiendo oscuras y alarmantes similitudes. Muchos expertos y autoridades creen que estas muertes son obra de un asesino en serie, o posiblemente de varios, que han sido colectivamente denominados como el estrangulador de Chicago. Desde el año 2001, se han registrado más de 50 casos de estrangulamiento sin resolver en la ciudad, lo que ha llevado a la inquietante teoría de que un asesino en serie podría estar activo en la región. Las víctimas en estos casos son predominantemente mujeres afroamericanas, un hecho que ha generado gran preocupación y controversia, especialmente porque muchas de estas mujeres vivían al margen de la sociedad. Luchaban contra la adicción, la pobreza y en muchos casos se dedicaban al trabajo sexual para sobrevivir.
Este patrón ha suscitado críticas hacia las autoridades por la percepción de que los casos de estas mujeres no han recibido la atención que merecen. La marginación de las víctimas ha complicado significativamente la investigación, ya que sus desapariciones a menudo no se denuncian de inmediato. Las presuntas víctimas solían ser encontradas en lugares aislados, como edificios abandonados, callejones oscuros o terrenos baldíos, lo que dificultaba enormemente la recolección de pruebas forenses. Estos lugares, expuestos a los elementos y a la actividad humana, presentan desafíos significativos para la preservación de evidencias cruciales, como el ADN, huellas digitales o cualquier otro indicio que podría haber ayudado a las autoridades a identificar al responsable. Además, la falta de pruebas concretas ha sido uno de los principales obstáculos en la investigación, lo que ha frustrado tanto a los investigadores como a las familias de las víctimas, que continúan buscando respuestas. A pesar de los esfuerzos incansables de las autoridades y de las comunidades locales para resolver estos crímenes, el caso del estrangulador de Chicago sigue siendo uno de los más desconcertantes y dolorosos en la historia reciente de la ciudad. Sin embargo, la búsqueda de justicia no ha cesado, y las familias de las víctimas, junto con activistas y miembros de la comunidad, continúan presionando para que se haga justicia. Número 9. El apuñalador en serie de Little Rock. A continuación, nos dirigimos a la ciudad de Little Rock, en el estado de Arkansas, un lugar que entre 2020 y 2021 se vio envuelto en una ola de terror debido a una serie de apuñalamientos aleatorios que dejaron un rastro de muerte y miedo en la comunidad. Estos ataques, cometidos con una violencia escalofriante, cobraron la vida de 3 personas y dejaron a una cuarta gravemente herida. La serie de ataques comenzó el 24 de agosto de 2020, cuando Larry Eugene McChristian, un hombre de 64 años, fue encontrado apuñalado hasta la muerte en el porche de una casa en South Gaines Street. La brutalidad del ataque conmocionó a la comunidad, y a pesar de la recompensa ofrecida por los vecinos con la esperanza de obtener información que condujera a la captura del responsable, el caso quedó sin resolver, aumentando la sensación de inseguridad entre los residentes. Apenas un mes después, el 23 de septiembre, el asesino volvió a atacar, esta vez cobrando la vida de Jeff Welch, de 62 años, quien fue encontrado muerto en el porche de su casa. La similitud entre ambos ataques no pasó desapercibida para las autoridades, quienes comenzaron a considerar la posibilidad de que un apuñalador en serie estuviera operando en la ciudad. Sin embargo, a pesar de estas sospechas, no se conocieron ataques relacionados durante varios meses, lo que dejó a la policía y a la comunidad en un estado de incertidumbre y temor constante. El 11 de abril de 2021, la ola de terror volvió a surgir cuando Deborah Walker, una mujer de 41 años, fue brutalmente apuñalada 15 veces en South Pulaski Street. Contra todo pronóstico, Walker logró sobrevivir al ataque y, gracias a su valentía, pudo proporcionar a la policía una descripción del atacante. Este testimonio fue crucial para que las autoridades pudieran crear un perfil del asesino, lo que dio un nuevo impulso a la investigación. Menos de 24 horas después del ataque a Walker, el cuerpo de Marlon Anthony Franklin, un hombre de 40 años, fue encontrado en la avenida Wright. La cercanía y el corto lapso de tiempo entre ambos crímenes reafirmaron la teoría de que todos estos ataques fueron obra de un solo autor, un apuñalador en serie que había estado operando en las sombras durante meses. A pesar de esta nueva pista y del renovado esfuerzo por parte de las autoridades para capturar al asesino, el caso sigue sin resolverse. Número 10. El reinado de Paul John Knowles. Para cerrar este escalofriante recorrido por algunos de los criminales más notorios de la historia, nos adentramos en la mente oscura y perturbada de Paul John Knowles, un asesino en serie que dejó una estela de muerte a lo largo de Estados Unidos en 1974. Nacido en Orlando, Florida, en 1946, la vida de Knowles estuvo marcada desde temprano por la violencia y la inestabilidad. Su infancia estuvo plagada de problemas, lo que lo llevó a un camino de delincuencia desde muy joven. A medida que crecía, su comportamiento se volvió cada vez más errático y peligroso, con un desprecio absoluto por la vida humana. En su juventud, Knowles vagaba de ciudad en ciudad, moviéndose sin rumbo fijo,
pero dejando a su paso caos y destrucción. Este patrón de comportamiento errante se convirtió en la base de su reinado de terror, que culminaría en el verano de 1974. Ese año, Knowles se embarcó en una ola de asesinatos que conmocionaría a la nación y lo convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. A lo largo de su travesía mortal, Knowles se trasladó por varios estados, eligiendo a sus víctimas de manera aparentemente aleatoria. Sus víctimas, en su mayoría mujeres, eran sometidas a actos de violencia indescriptibles. Lo que hacía a Knowles aún más aterrador era su habilidad para atraer a sus víctimas con facilidad, utilizando su encanto magnético y una apariencia que no generaba sospechas. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, que incluían asesinatos por estrangulamiento, apuñalamientos y disparos, Knowles podía pasar desapercibido, moviéndose de un lugar a otro sin levantar alarmas inmediatas. El reinado de terror de Paul John Knowles llegó a su fin en diciembre de 1974, después de una intensa persecución que culminó en un enfrentamiento con la policía. Durante el intento de su arresto, Knowles, en un último acto desesperado, intentó apoderarse del arma de un sheriff, lo que provocó una respuesta inmediata de los agentes. En el enfrentamiento que siguió, Knowles fue abatido, poniendo fin a su serie de crímenes, pero dejando tras de sí un legado de horror que sigue siendo recordado hasta el día de hoy. La maldad puede manifestarse de las maneras más inimaginables, y estos casos son un escalofriante recordatorio de cómo algunos de los asesinos en serie más notorios aún eluden la justicia.